Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar con la jornada esta con Enrique. Primero, bueno, agradecer, hacer los agradecimientos pertinentes tanto a la facultad que nos abrió las puertas para poder llevar a cabo este lanzamiento de este Observatorio de Derecho a la Ciudad. Agradecerle a la agrupación de graduados, Compromiso Reformista, que es a través de quienes empezaron a surgir todas estas ideas y estas inquietudes que hacen a las cuestiones de la ciudad, del derecho a la ciudad, de esta Carta Mundial del Derecho a la Ciudad que Enrique nos va a poder ilustrar y explicar bien de qué se trata. Agradecerle al querido Pedro Spandaburu, quien prestó su absoluta colaboración en contactarnos además con Enrique para que pueda venir a la facultad. No quiero hacer nombres propios, pero bueno, Fernando también, que es una usina de ideas constante para todo este tipo de emprendimientos. A los amigos que vinieron, a los que ocupan cargos, a los que los van a ocupar en breve con sus candidaturas y que tienen sus inquietudes locales. Bueno, y a Enrique, absolutamente. Bueno, este lanzamiento de este Observatorio de Derecho a la Ciudad, con total humildad estamos empezando a armarlo, con las ideas que surjan de nosotros y de todos los que quieran participar en él. El derecho a la ciudad es muy nuevo, así que por lo tanto tenemos la tranquilidad de empezar junto con todo este proyecto a nivel de distintas localidades, a nivel mundial y bueno, y armándolo. La idea es no quedarnos solamente en jornadas, en charlas, sino empezar a dotarlo de algunas otras cuestiones como pueden ser algunos trabajos de campo, encuestas, etcétera, sobre la base de ideas y de creatividad absoluta. Somos ciudadanos de la ciudad de La Plata en su mayoría, una ciudad planificada, soñada, una ciudad de vanguardia en su momento desde su formación, una ciudad con un modelo sanitarista que respondió a las demandas de su época, y una ciudad que se adaptó a su presente y a su futuro, y una ciudad que se hizo junto con la universidad. La universidad no puede verse sin la ciudad de La Plata, ni la ciudad de La Plata puede verse sin la ciudad, y por lo tanto nosotros como universitarios creemos y tenemos la convicción que tenemos que hacer un aporte desde las distintas ciencias y distintas disciplinas a la ciudad en la que vivimos y expandirlo para el resto de las ciudades. Lo enfocamos desde el derecho, lo centramos desde la ciencia jurídica y por eso Enrique es quien nos va a poder dar esa visión pura y dura desde la ciencia jurídica, pero lo abrimos a todos, lo abrimos a las facultades, a los arquitectos, a los urbanistas, a los ingenieros, a los sociólogos, es decir, todas estas disciplinas nos pueden ayudar a, desde todo ese decálogo que tiene el derecho a la ciudad, el derecho al patrimonio, el derecho a los espacios verdes, el derecho a una convivencia democrática y toda esa cantidad de derechos que tienen, cada uno desde la materia y desde la rama en que esté puede hacer un aporte central. La ciudad de La Plata es la segunda ciudad en mayor cantidad de formación de ciudadanos con formación universitaria, terciaria, y eso nos obliga y nos interpela y nos obliga a poder hacer aportes a la ciudad en la que vivimos. Y creemos que es desde las ciudades, ¿no? Desde hoy lo hablamos con Enrique, es desde las ciudades y con Pedro también, donde nosotros podemos hacer nuestro aporte para una mejor calidad de vida y para una mejor ese concepto de felicidad que tienen algunos países y algunas constituciones de los ciudadanos y los habitantes en el que viven. Así que bueno, aquí estamos con esta inauguración y este lanzamiento de este Observatorio de Derecho a la Ciudad. Así que bueno, los dejo en manos de Enrique Marchiaro, quien voy a hacer una pequeña lectura de su vasto currículum. Enrique es abogado, es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de Santa Fe, es docente de posgrado en su especialidad en la Universidad Nacional del Litoral, en la Universidad Nacional de Quilmes, en la Universidad de Mendoza, en la Flaxo y en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Integra diversas entidades académicas y es fundador de la Asociación Internacional de Derecho Municipal y Derecho Urbano Argentino. Publicó 5 libros y más de 60 artículos y es consultor en diversos programas provinciales y municipales. Así que bueno, los dejo en manos de Enrique y muchas gracias por la presencia de ustedes.
Bueno, muchas gracias. La verdad que es un tanto una sorpresa el poder estar inaugurando un observatorio nada menos que en un tema en el cual las facultades de Derecho todavía en Argentina están bastante ajenas. Y que en mi caso la relación con el derecho a la ciudad es bastante nueva. ¿Por qué? Porque, bueno, porque en Argentina la problemática del derecho a la ciudad no viene, no ha tenido sus primeros pasos por el derecho, como cualquiera lo sabe. Es más desde el urbanismo, ¿sí? Incluso, por ejemplo, desde los feminismos jurídicos. Hay otros ámbitos que han empezado a trabajar y muy bien en esta perspectiva. Y bueno, el derecho viene llegando de modo fragmentado y hay un derecho que obviamente que es central, constitutivo y que no, aunque pueda ser una obviedad, que es precisamente aquel derecho que tiene como objeto el municipio, que es el derecho municipal, con las particularidades del caso argentino, merece un análisis a fondo de esta cuestión. Y bueno, yo no sé ustedes qué habrán hecho en la pandemia. Yo, entre otras cosas, hice una revisión completa de las primeras posiciones con las cuales comencé a analizar la cuestión municipal y reelaboré un concepto de autonomía municipal que hoy vengo a compartir con ustedes, de tipo relacional, con lo que ello implica, y terminé conciliando esta cuestión con el derecho a la ciudad, digamos. Sí, fue prácticamente inevitable. Entonces, en el desarrollo de la conversación que tengamos hoy, tal vez los puntos específicos de derecho a la ciudad son a los que menos tiempo le voy a dar, porque a mí me parece importante que comprendamos que para poder entrar al derecho a la ciudad, que es un derecho humano de tipo colectivo en construcción, tenemos que tener en claro dos grandes coordenadas, que son la cuestión de la autonomía municipal y la cuestión de la relación entre la lógica de los derechos humanos y el municipio. Los tres son temas complejos. El de la autonomía quizá el menos, pero yo lo que pasa es que lo trato de una manera que no lo podría hacer de otro modo que no sea mediante la manera desde la cual yo siempre he leído el derecho, que es una visión de tipo sistémica que además tiene en cuenta que el derecho no se agota en la norma, sino que la etapa de aplicación del derecho también es constitutiva del derecho. Esto en Argentina, en general, la visión, digamos, habitual, hegemónica en el derecho argentino es más de carácter normativista. Es decir, por eso ustedes escucharán todo el tiempo a nuestros profesores de derecho, a nuestros juristas, digamos, como quejándose de que no se cumplen con las normas y por la anomia. Y si bien eso es parte, eso no deja de ser también un discurso autocelebratorio y de considerar que el problema está totalmente afuera, cuando el problema es, si no es interno, al menos tiene una relación de ida y vuelta constitutiva. Es decir, si la aplicación del derecho y la relación entre el derecho y el contexto nosotros no lo tenemos en cuenta como parte del mismo objeto de estudio y de trabajo, vamos a diseñar instituciones incompletas, no vamos a comprender los fenómenos jurídicos y bueno, y vamos a caer en lo que yo vengo criticando hace mucho tiempo respecto de mis pares en el derecho público, que es el dogmatismo. ¿Qué quiero decir con dogmatismo en el derecho? Bueno, a ver, es como en El nombre de la rosa, Eco, entre otras de sus tantas, de la riqueza que tiene ese texto, cuenta la historia de uno de los cruzados que lo criticaban muchísimo porque cada vez que tomaba un castillo mataba absolutamente a todos, hasta los perros. Entonces, cuando le hacen un juicio para evaluar su conducta,
este cruzado dice, bueno, yo tengo que asegurar la obra de Dios y en todo caso quien va a distinguir herejes de cristianos va a ser Dios, yo no. Bueno, eso es más o menos un pensamiento dogmático, o aquella frase de Hegel poco conocida que dice, si la realidad no coincide con la teoría, tanto peor para la realidad. Es decir, nosotros estamos en una etapa de transición en el mundo y en Argentina en numerosos fenómenos de la conformación de la sociedad, que hemos llegado como una especie de mapas mentales que obedecen más a los esquemas del siglo XX. Y esto en el derecho es muy claro. Yo no digo tampoco con esto que el derecho tenga que ir rápido, tan rápido. Yo no digo que el derecho tampoco no deje de ser conservador, porque conservador en el sentido de responder a unas ciertas relaciones sociales previas. Pero evidentemente en nuestro derecho adolece de una serie de herramientas epistémicas, por lo menos en el campo del derecho público, que es en el cual yo me manejo, que está a las vistas de cómo no se entienden numerosos fenómenos que han operado de una manera muy veloz, que están operando en este instante, y uno de estos es, por ejemplo, el viejísimo problema de la autonomía municipal. El Instituto de la Autonomía Municipal, que parecería que del cual habría poco para decir y que, con lo cual nuestros queridos profesores que nos anteceden ya habrían dicho todo en sus manuales y en sus tratados, y la realidad es que no, hay un escenario totalmente diferente del lugar que ocupan las ciudades y que determina una visión diferente de la autonomía municipal. Por eso hay que comenzar entendiendo que este es un tema que va mucho más allá de lo jurídico, ¿sí? Y que es una cuestión interactoral, es un proceso, ¿sí? Y entonces, cualquiera que lea un manual de derecho municipal o un artículo va a ver que la visión tradicional de la autonomía es una visión de alguna manera de tipo sustantiva, sustancial, es decir, se identifica la autonomía municipal con una especie de contenidos que están predeterminados, como que habría ciertas actividades que tiene que hacer el municipio sí o sí y que la provincia y la nación no tienen nada que hacer. Y cuando digo reactiva me refiero a que hay una visión de la autonomía que es como una especie de coto cerrado donde la noción de autogobierno y autonormación, que autonomía no es más que eso, autogobernarse y autonormarse dentro de los límites que el derecho y el marco competencial argentino determina, que ya lo vamos a ver. Y entonces parecería que entonces todo lo que sea relación con provincia o con nación parecería que es algo que está fuera del objeto de la autonomía municipal. ¿Y esto a qué obedece? Obedece a una visión normativista del derecho, ¿sí? Y de entender el derecho como una especie de planos fijos, de planos cerrados. Y hoy el derecho en realidad es una especie de planos superpuestos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el fenómeno ciudad, que es un fenómeno muy complejo, tenemos planos jurídicos de todo tipo que se cruzan. El derecho municipal vinculado con la ciudad solamente toca algunos temas, por ejemplo, urbanismo, transporte, algunas cuestiones de sanidad pública, cuestiones vinculadas con derechos humanos dentro de la cuestión municipal, todos los servicios públicos que brinda el municipio. Pero después hay fenómenos que se dan dentro de la ciudad que nos captan otros niveles regulatorios. Y bueno, todas las relaciones laborales que se dan dentro de las industrias y empresas que están en la ciudad son captados por derecho laboral, que es derecho de carácter nacional. Tenemos relaciones jurídicas dentro de la ciudad que son captadas por el derecho provincial. Y otras de carácter internacional, incluso algunas de carácter global, como vamos a ver. Entonces, la autonomía, analizada bajo esta visión de un derecho de tipo de planos superpuestos, para decirlo de alguna manera, es totalmente diferente. Por eso hablamos de una visión relacional de la autonomía. A ver,
La primera gran diferencia que nosotros tenemos que hacer para entender es que, por supuesto, la ciudad es un fenómeno de carácter geográfico, económico, político. El municipio es otra cosa, totalmente diferente. El municipio es el objeto del derecho municipal, ¿sí? Y es una construcción de tipo absolutamente jurídica, que puede o no coincidir con la ciudad. Nosotros tenemos numerosos casos en Argentina, y el caso más conocido son las provincias de Buenos Aires y las provincias de Mendoza, que con el viejo sistema del municipio partido se produce una distanciación, un divorcio en la escala de la ciudad y la escala del municipio como realidad institucional, realidad que no pasa en el resto del país. En la mayoría de los municipios, de las ciudades, perdón, y pueblos de la Argentina, que son alrededor de unos más o menos unos 2.600 gobiernos locales, esto no pasa. Un pueblo, por más pequeño que sea, dentro de determinados marcos que establece la legislación provincial, aún con lo pequeño que puede ser, de 2.000 habitantes, 4.000 habitantes, tiene capacidad autónoma, con ciertos límites, por supuesto, y demás, pero las autoridades se eligen por sí mismas, tiene identidad como pequeño pueblo con sus autoridades, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la primera cuestión, pero el tema es que para encontrar el núcleo de lo que es un municipio, es una cuestión que viene dada por la realidad económica, política y de los paradigmas de organización de la sociedad. Porque cuando nosotros hablamos de sociedad en Occidente, estamos hablando de ciudad en Occidente, estamos hablando de un fenómeno que arranca desde la formación del Estado Nacional. Yo no voy a hablar de las ciudades griegas, no voy a hablar de ese cuento chino de que la ciudad prefiguró al Estado, porque, digamos, la ciudad-estado es una cosa, es un Estado, pero jamás la ciudad prefiguró al Estado. Las ciudades siempre existieron dentro de una unidad mayor que es el Estado, digamos, ¿no? Y el arco desde el cual nosotros reflexionamos es el arco de la modernidad, ¿no es cierto? Y la ciudad coincide precisamente con ese proceso histórico que más o menos tiene menos de 500 años. Entonces, cuando se pone el foco en el aspecto de la vecindad, que es un aspecto para definir lo que es un municipio es, por ejemplo, aquel que tiene determinada cantidad de habitantes y un núcleo de relaciones que hacen a la vida en vecindad, y eso lo califica entonces como tal. Por eso esta definición de Antonio María Hernández, el municipio, la ciudad jurídicamente organizada, es correcto, pero por otro lado no es tan correcto porque eso ocurre en tanto y en cuanto ciudad y municipio coincidan, lo cual hoy ya no pasa. En cambio, si nosotros ponemos el foco en el criterio de autosuficiencia, como por ejemplo Horacio Rosati, ¿sí?, es un criterio que de alguna manera también está en crisis porque ese criterio es típico del siglo XIX o XX. Hoy es muy difícil sostener un criterio de autosuficiencia de una ciudad. Eso prácticamente que se corresponde más con una ciudad casi en los orígenes de la modernidad. Hoy las ciudades son nodos de interrelación con otros sectores. Entonces, lo que el foco hay que ponerlo en la dimensión de lo local. Por supuesto que el municipio es una persona jurídica pública de carácter territorial y hay un consenso absoluto en la teoría y en el desarrollo legislativo y jurisprudencial de que el municipio tiene unos caracteres que son prácticamente similares a la provincia y al Estado Nacional. Sobre eso no hay mayor discusión, pero sobre lo que sí no se discute,
porque es como una especie de la cara oculta de la moneda, se lo da por sobreentendido, y que es en qué consiste lo local hoy en el siglo XXI. Porque la dimensión de lo local hasta el siglo XIX y XX más o menos se sobreentendía que era lo local. El problema es que a partir de fines del siglo XX, y ya con claridad en el siglo XXI, las ciudades son algo totalmente diferente de lo que fueron. Entonces, nosotros, fíjense que primero tenemos una cuestión de escala, que es lo que manejan perfectamente los urbanistas y gente de otras disciplinas, donde tenemos las escalas premunicipales, postmunicipales, e incluso escalas que en Argentina son un tabú, que son las escalas inter y supramunicipales. Es decir, digo que son un tabú con conocimiento del tema de lo supramunicipal. ¿Qué quiero decir? La dimensión del área metropolitana, que es tan conocida en Europa, por ejemplo, o incluso en América Latina, en varios países, es decir, la conformación de varios municipios para trabajar temas en común, transporte, medio ambiente, tránsito, en Argentina no existe directamente. Parte de ello se debatió durante la pandemia, ¿no es cierto? Y la escala premunicipal también es un tabú, porque no nos animamos a debatir lo que son los mapas municipales que están en crisis en el interior, donde, bueno, hay muchos pequeños pueblos que van desapareciendo y que técnicamente ya no tienen capacidad de prestar servicios públicos, con lo cual deberían ser absorbidos por el pueblo vecino. Y entonces, bueno, blanquear esa situación a través de un referéndum o algo, pero como que nadie se anima a plantear estas cuestiones porque son como una especie de tabú. Y cuando en políticas públicas estamos siempre invadidos por tabú, terminamos viviendo bajo momias, muertos o fantasmas que son parte del debate, cuando tendrían que ser parte de un pasado para superar, ¿no es cierto? Es un problema serio, digamos. Por eso, fíjense, nosotros estamos en un periodo electoral importante para la historia del país, donde cuáles son los ejes de debate, y fíjense si en el debate, bueno, no se debate ya, porque ya es otra cosa ahora, que nos cuesta entender, pero los temas de campaña, ninguno tiene ni siquiera la cuestión provincial, y mucho menos la cuestión municipal presente, que son escalas de resolución de numerosos temas, digamos. Porque si, por ejemplo, está bien, si el gran problema es el 40% de pobres de la Argentina, obviamente, y un eje de debate electoral, pongámosle que sea ese, bueno, ¿cómo se propone abordar esa temática? Y bueno, teóricamente los diversos candidatos tendrían que por lo menos plantear que esos son temas que requieren de lo que se denomina gobierno multinivel, donde nación, provincia y municipio interactúan incluso con la sociedad civil en la resolución de todas estas temáticas. Bueno, ni siquiera eso se plantea. Entonces, a mí me queda muy claro que hasta bien entrado el siglo XX, lo local era sinónimo de una realidad cerrada, de unos temas predeterminados, y por ende se podía hablar de una autonomía municipal de carácter sustancial. ¿Sí? Había como unos contenidos que eran intocables respecto al municipio, y por eso se podía hablar de autosuficiencia. Y ya en el siglo XXI lo local se vincula con un plano flexible, ¿sí? Donde no importan tanto los temas en sí mismos. Hay temas que son tradicionalmente municipales, sí, digamos, ciertas cuestiones de urbanismo, etcétera, etcétera, digamos. Pero hay muchísimos otros temas que son nuevos, ¿sí? O temas viejos que han cambiado de escala, ¿sí? Y que por ende el foco hay que ponerlo en lo interrelacional. Y entonces ahí la dimensión de la autonomía municipal adquiere una dimensión totalmente diferente.
Aunque esto sea una exposición de derecho, es importante entender esto porque tiene que ver muchísimo con el estado actual de los municipios en el mundo. Es decir, la sociedad actual tiene como gran característica la complejidad, ¿cierto? Ahora, esta complejidad vino dada, entre otras cosas, por el proceso globalizador que arranca a través de dos dimensiones: la dimensión de derechos humanos luego de la Segunda Guerra Mundial y la dimensión de la globalización económica financiera, que no es que arranca en el 89 con la caída del muro de Berlín, sino que arranca más o menos en el 74, cuando el dólar deja el patrón oro. El mismo año, creo que es el mismo año del informe de la Comisión Trilateral, que entre otras cosas Henry Kissinger sigue viviendo con sus 100 años, y cuando ocurrió algo en el mundo que nos dimos cuenta mucho tiempo después, y que fue una reconfiguración brutal de las relaciones mundiales, que han determinado que el tipo de globalización que se terminó construyendo, originada en el 74, ¿sí? No fue ni una globalización incluyente, ni una globalización anclada en derechos, sino que fue una globalización totalmente de carácter financiero pura, que ha tenido consecuencias absolutamente demoledoras para la estatalidad en todo el mundo, para las sociedades y para las ciudades, como vamos a ver, ¿sí? Es decir, fíjense en esta expresión, ¿no? El problema es que a partir de ese periodo se empiezan a deshacer conceptos que llevaron alrededor de 500 años de construcción, como el mismo concepto de Estado, el concepto de nación, ¿sí? Y el mismo concepto de derecho. Entonces, cuando nosotros hablamos de autonomía municipal, y nos podríamos quedar solamente en el relato del 123 para explicarlo, bueno, a ver, esto solamente se puede comprender en este nuevo contexto, donde nosotros mutamos de una sociedad y de un derecho que hasta el siglo XX se articulaba bajo la figura de una pirámide, y en el siglo XXI bajo la forma de la red. Es decir, la expresión, obviamente que no es mía, es de Manuel Castells, que a lo largo de toda su vida ha venido bregando, no solamente en la teoría, sino en la práctica. Acabo de leer unas memorias que ha publicado, y la visión de la sociedad red es real. Lo que pasa es que es una red totalmente asimétrica, ¿no? Y donde ya Estado y Derecho no son sinónimo de nacional, sino de multinivel. Es decir, cuando 40 años atrás yo estudiaba Derecho y uno trataba de identificar el objeto derecho, y el objeto derecho eran los códigos. Hoy, derecho, siguen siendo los códigos también, pero es toda una maraña de normativa originada a nivel municipal, provincial, a nivel global, desde ya. Es decir, el derecho ha dejado de ser lo que era y ha dejado de identificarse con el canon nacional. Hoy el derecho es un derecho que incluso tiene caracteres no estatales, que es lo más difícil de entender, ¿no? Después voy a dar un ejemplo para qué me refiero. Y esto determina entonces que el municipio no sea ya solamente un prestador de servicios públicos de mayor calidad y de intensidad, sino también un garante de derechos y de derechos humanos en su nivel competencial. Por eso yo defino la autonomía municipal de esta manera, es decir, la aptitud del gobierno local para normar y gobernar, por un lado, sobre materia propia. Sobre eso no habría mucha discusión. La materia propia, que serían los temas que cada municipio hace, dependen de cada provincia, ¿no? Hay que aclararlo, no está mal eso. No está mal que, por ejemplo, algunas provincias le den más funciones en medio ambiente a la provincia que al municipio, porque si son municipios muy chicos y no tienen capacidad, por ejemplo, se me ocurre en La Rioja. Ahora, en lugares como estos, donde las ciudades son tan grandes, con recursos,
gran parte de las funciones de medio ambiente tienen que estar en los municipios, no en la provincia. Pues la provincia queda muy lejos, no tiene capacidad regulatoria, no comprende los temas directamente, no tienen capacidad para comprender los temas. Entonces, estamos ahí en materia propia. Pero también materia conexa. A ver, ¿qué significa la materia conexa? Nosotros, si tuviera un pizarrón lo escribiría, pero la materia conexa nosotros tenemos muchos temas en los cuales es muy difícil de determinar si el problema es de competencia provincial o municipal. A ver, temas de ordenamiento territorial, temas de vivienda popular, si quieren. ¿Quién regula? ¿Quién gestiona el dinero? ¿Quién controla? ¿Quién construye? Todas esas formas de articulación que puede haber entre provincia y municipio en planes de vivienda implica que a lo mejor hay una parte de esa temática que no es una competencia municipal pura, está en cabeza de la provincia, pero aunque esté en cabeza de la provincia no significa que el municipio no tenga una capacidad para incidir sobre ello, exigiendo, controlando, auditando. Y finalmente también yo agrego algo que es un poco herético, digamos, tampoco voy a ser tan herético como Lutero para terminar de la manera que terminó, digamos, ni que lo mío sean 95 tesis, pero esta la voy a explicar, que es que incluso la autonomía puede de alguna manera incidir sobre materia directamente ajena cuando la afecte a la autonomía municipal. Me voy a explicar. La minería o la actividad de litio son temas absolutamente nacionales y provinciales. El municipio no tiene ninguna competencia, esto no hay que ser estudiante de Derecho para saberlo. Está clarísimo. Con lo cual, un municipio no puede levantar una bandera ambiental y por ordenanza decir en nuestro territorio prohibimos el fracking, prohibimos el municipio. Eso no se puede hacer porque está fuera de la competencia municipal. Ahora, si la actividad de fracking o de minería, de lo que fuere, se desarrolla en un lugar que de algún modo incide sobre el territorio municipal, suburbano, ni que hablar urbano, pero suburbano, incide de algún modo, afectando potencialmente la salud, el municipio tiene competencia para actuar. Puede hacer muchas cosas, depende de la creatividad y de la decisión política. Es una competencia ajena, pero puede incidir porque esa competencia ajena está afectando sobre territorio municipal. Esto es un tema es largo para entenderlo, requiere un trabajo muy artesanal y requiere decisión política de hacia dónde ir. Entonces, yo termino concluyendo que en relación al tema de la autonomía, la materia municipal, más que un contenido, es una relación, ¿sí? Por eso hablo de autonomía relacional. Voy rápido ahora en esto, porque yo soy de la opinión de que el tema municipal en la nueva Constitución Nacional no está solamente en el 5, el 123 y el 75, inciso 30, que habla de poder de policía municipal, sino también en el artículo que tiene que ver con medio ambiente, el 41, donde el municipio implícitamente está reconocido, y por el tema de el bloque de derechos humanos del 75, inciso 22, que lo vamos a ver después. El tema municipal tiene 3 planos constitucionales, el provincial, el nacional, el provincial, y cuando el municipio puede dictarse carta orgánica, es un plano de carácter constitucional. Hay un debate en Santa Fe y en Provincia de Buenos Aires sobre esta cuestión de este bloqueo, porque la legislatura respectiva nunca habilita el dictado de las cartas orgánicas y hay unos ensayos autonomistas para ir o a través de la Corte o por decisión propia o aunque fuere por una ley provincial que lo habilite como una especie de un bypass intermedio. De hecho, ahora en noviembre se va a discutir en la Federación Argentina de Colegios de Abogados un proyecto de ley para, ante la falta de reforma en la provincia de Buenos Aires, avanzar por un proyecto de ley, que es un debate que se está iniciando. Luego, la regulación de lo municipal se da no solamente por la normativa municipal, sino por normativa provincial que
obviamente debe regular cuestiones municipales, ¿no es cierto? La legislación en Argentina no puede tocar materia municipal porque es un tema de nuestro diseño federal. Por excepción, Nación puede dictar alguna que otra ley que toque lo municipal. Se me ocurre ahora temas que entran así por la ventana, no sé. El único número de ley que yo recuerdo es la 26601, la ley que reglamenta el interés superior del niño. Esa ley, ¿sí?, modifica competencias municipales, porque le exige al municipio la prestación dentro de sus servicios, de servicios para niños y niñas adecuados y demás, y eso incide. Y eso se puede hacer, ¿por qué? Porque los derechos humanos son un piso para todo el territorio sin adhesión. Después en la cláusula ambiental y algunos pocos fenómenos. Y lo más importante que hay que tener en cuenta es el tema del tipo de competencias que tenemos en nuestro federalismo. Hay competencias propias de provincia, nación o municipio, otras delegadas, y el gran tema son las competencias concurrentes, que es el tema en el cual las competencias concurrentes están asignadas simultáneamente a nación, provincia o municipio. Y ese tema, que debería ser una oportunidad para trabajar coordinadamente, en Argentina se transforma muchas veces en un pantano, donde ante la concurrencia o nadie se hace cargo o hay un juego de crítica simultánea por trabajar mal, y entonces muchas veces se termina porque con el agua sucia de la bañadera tirando al bebé, también en aquella vieja frase, diciendo, y bueno, entonces el problema es el federalismo. No, el problema es un mal uso que estamos haciendo del diseño federal que tenemos. Para ir terminando esta primera parte y ya entrar a la segunda, de la Corte Nacional, desde el año 89, es decir, hace 34 años, viene teniendo un criterio sobre qué entiende por autonomía municipal, que ha ido modificándose de modo tenue y que considera ahora algo diferente a lo que consideró hasta el 2006. Del año 89 aplicó hasta el 2006 el criterio del fallo Rivademar, por el cual se consideraba la autonomía como una especie de atribuciones mínimas necesarias para el desarrollo de los contenidos municipales. Y a partir hasta el 2014, un periodo de transición donde allí ya no se detuvo, y claramente la Corte considera que la autonomía se identifica con el mayor grado posible de atribuciones municipales. Entonces, cada fallo que ustedes vean de Corte Nacional ya tiene este último criterio, que es muy importante, porque tiene que ver con lo que el municipio hoy es. Y eso entonces permite que la Corte llegue a un fallo como el del 2021, que muchos años atrás eran inimaginables. En este caso, el caso G, contra Municipalidad de Arroyito, se debatió un tema dificilísimo, un tema que yo lo seguí durante años, que era ¿qué capacidad tienen o no los municipios para regular algunos aspectos de las grandes superficies comerciales, es decir, de hipermercados? ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? Bueno, eso en Argentina se debatió, hubo muchísima jurisprudencia, leyes diferentes, criterios diferentes, hasta que la Corte concluyó en el año 2021 que efectivamente el municipio tiene competencia para incluso establecerle un horario diferente de cierre comercial, pues en realidad no es policía del trabajo, pues la policía del trabajo es provincial, es cierre de actividad comercial que la define el municipio dice a qué hora abren y cierran los negocios, eso pasó en la pandemia precisamente, y concluye la Corte que esa capacidad no afecta a la cláusula de igualdad, porque una cosa es ordenar el cierre de una actividad comercial grande y otras son los pequeños comercios de proximidad que están atendidos por sus dueños, que la escala determina mucho la cuestión. Pero lo interesante del caso G es que se habla de esto, del valor epistémico de lo local. Se puede concluir que en el debate y la deliberación pública desarrollado en la escala local
se consolidó la idea fundamental de participación y decisión democrática, afianzándose de este modo el valor epistemológico de la democracia deliberativa. De alguna manera toman el criterio de Nino y lo bajan a lo local, y eso es súper interesante. Yo estoy convencido de que es así, incluso por cuestiones epistemológicas. Quienes estamos en teoría de sistemas hace mucho tiempo, tenemos muy en claro que los grandes sistemas se dividen en subsistemas porque los niveles de complejidad implican que cada pequeño sistema se haga cargo de una parte de la realidad y la comprenda. Y de eso están tratando las ciudades. Las ciudades son unidades de análisis para determinadas problemáticas que son muy difíciles de comprender desde provincia o de nación. ¿Sí? Y por eso que un fallo reconozca esto es muy, pero muy importante, y yo creo que el fenómeno del local y de la autonomía no solamente se da entre planos jurídicos superpuestos de carácter físico, sino también virtuales. Es decir, todo el fenómeno de la economía de plataformas tiene un impacto absoluto en las ciudades. Nueva York acaba de aprobar una ley restrictiva sobre alquiler temporario. Alemania está haciendo algo parecido, si no me equivoco. Bueno, es un debate de carácter específicamente municipal, o digamos, no hay problema si el Congreso Nacional también lo regula, no hay inconveniente, puede haber una doble regulación. Pero lo cierto es que nosotros estamos avanzando hacia una sociedad red. Creo que está claro que todavía bajo el molde de una jaula neoliberal, digamos, esto está clarísimo en el mundo, no solamente en Argentina, y de alguna manera el debate, y por eso voy ahora a la segunda parte de la exposición, es si el municipio está en condiciones de ser un actor más dentro del espacio globalizador. Es decir, voy a buscar la otra. El fenómeno de... Aquí hay que tocar una tecla que... Porque ahí se ve, pero hay que tocar una tecla de compartir o algo, me habías puesto. Claro. Principio. Por eso. Y esto. Bueno, y después yo te voy a pedir para hacerlo por tercera vez. Dale. Hay un clic afuera. Ahí está. Es decir, ahí está. Ya se va a acomodar. El debate, digamos, que se abre es si el municipio qué capacidad tiene para, de alguna manera, en el concierto de esta globalización, y junto con el Estado Nacional, por supuesto, qué capacidad tiene para, en su esfera, resolver alguno de los problemas que tiene por delante. Porque hay muchos problemas que estallan en sede local, pero que no hay capacidad resolutiva de ningún tipo, digamos. Apenas que puede haber una capacidad para atemperar, como puede decir algún buen cura de parroquia. Bueno, a veces la pobreza es tanto que uno no puede, ni siquiera tendrá para compartir un plato de comida, pero sí por lo menos puede brindar el servicio de compañía, que no es poco en estos tiempos. Es decir, esto no lo digo metafóricamente, lo digo realmente en el sentido de que los fenómenos de identidad fuerte, no son una cuestión menores en tiempo de la globalización neoliberal, como modo de tomarlo en serio como función del municipio. Si son cuestiones simbólicas de cero peso y que requieren reeditar algunas cuestiones del rol de las comunidades locales frente a la incertidumbre y frente a situaciones que realmente no se saben cómo van a terminar por la escala que está tomando la dimensión de algunas cuestiones internacionales, digamos. Bueno, este es un tema bastante técnico, ¿no? En el sentido de que tradicionalmente todo el tema de derechos humanos era una cuestión nacional.
Y de hace buen tiempo a esta parte el tema de derechos humanos tiene que ver con los municipios también. Ejemplos, algunos. Bueno, cualquier abogado que le toque llevar adelante un desalojo privado, donde bueno, no pagan el alquiler por cualquier motivo, llega el momento del lanzamiento, que llega, el propietario privado tiene derecho a recuperar su vivienda, por supuesto, pero resulta que en la casa hay una mujer sola con 3 chicos. Bueno, tradicionalmente quedaban todos en la calle. Todos sabemos que hoy eso ya no pasa así. El desalojo se va a producir. Pero les aclaro, sin ninguna norma legal que lo diga, de ningún código, ante lo cual los abogados se tendrían que estar tirando del 10º piso de un edificio, porque si no hay norma que lo prevea cómo pasa, sin ninguna norma legal, los jueces citan a el municipio y eventualmente a la provincia en el área de vivienda para que dé una solución habitacional transitoria a esa persona que no puede quedar el niño en situación de calle, digamos, a través de una cuestión transitoria. Bueno, las soluciones pueden ser varias. No son fáciles, por supuesto, no se trata de que el municipio le dé vivienda a todo el mundo, estamos hablando de que cuando estamos en una situación de vulnerabilidad extrema, el Estado en todos sus niveles tiene que tomar medidas idóneas. Entonces, esta es una situación que es una situación de todos los días y que entró por la ventana porque no hay norma que lo prevean los códigos. Simplemente los jueces aplican alguna jurisprudencia de corte, criterios, las reglas de Brasilia, que son derecho blando, planteo a algún defensor general que lo ha hecho en algún momento, y protocolos que las cortes han bajado en cada provincia. Bueno, en algún momento debates donde en los sanatorios de Cava parecía que no dejaban entrar a gente que sean de otras jurisdicciones, lo cual también vulnera cuestiones elementales. En el tema de relaciones salariales, ejemplo, hay un fallo del año 2012 de la Corte Nacional, que yo les pido que lo tengan, que se lo aten aquí, porque de diciembre en adelante seguramente va a haber recortes en el país, gane quien gane, y en aquel momento la Corte analizó un caso que fue ATE contra Municipalidad de Salta, donde como el municipio estaba no quebrado, pero en una situación económica muy, muy delicada, y el intendente con el consejo decidieron una reducción de todos los salarios de la administración. Y la Corte lo que estableció hizo un corte y dijo, un momentito, de determinado nivel para arriba se puede hacer un recorte temporario, pero en los salarios más bajos de la administración pública no, porque ese salario está dentro de lo que son estándares de derechos humanos y de derecho laboral internacional, que no pueden ser objeto de un recorte, digamos, porque si no sería regresivo. Bueno, fallos que hay que desempolvar para lo que viene, porque va a ser así, digamos, ¿no? Es decir, uno siempre tiene claro que el derecho no está en el aire, ¿no? El derecho no transforma la realidad, pero sí el derecho fija una pauta para que, si estamos en una balsa donde el agua está entrando y hay un adulto, un anciano y un bebé, y está muy claro que a quién va a haber que tirar primero para que no nos moramos los tres. Primero se va el anciano porque ya tuvo una vida, y después se va el adulto y después queda el bebé, digamos. Esos son los derechos humanos, es decir, con la crudeza que puede tener, es decir, como ha dicho el ministro Bosser cuando se fue de la Corte en el año 2002, a quien vive en emergencia no se le puede aplicar la emergencia, digamos, ¿no es cierto? Bueno, de otro modo también, grandes debates sobre los cuales yo escribí bastante, sobre primero la interrupción legal del embarazo y luego la interrupción voluntaria del embarazo en municipios. Todos debates que han llegado a tribunales, donde qué grado de competencia tiene o no el municipio en ese aspecto, que es un tema bastante interesante. Y bueno, se trata de una verdadera interfase entre derechos humanos y derecho local, que es la antesala para comprender derecho a la ciudad. Quiero decir,
esta cuestión que nos enseñó muy bien Vidar Campos sobre piso y techo en derechos humanos. A ver, los derechos humanos fijan el piso para los sistemas jurídicos. El resto del derecho fija el techo. Es decir, el Código Civil, Código de Comercio, Código Penal, leyes administrativas, ordenanzas municipales, fijan los techos. El piso es lo que fija derechos humanos. Pero estamos tan mal a veces y tan confundidos, y esto no es solamente por una falta de recursos económicos, quiero que se entienda eso, porque cuando los recursos económicos no alcanzan, hay estándares jurídicos para que el cinturón se aplique con una lógica de justicia con cinturón corto. Eso está claro, digamos. En ningún lugar del mundo, ni el derecho internacional ni el derecho positivo argentino, desconoce las limitaciones económicas para la administración pública. El tema son los criterios con los cuales eso se puede hacer. Y sí, como criterio para dejar siempre darle cierto alivio a los administradores municipales, yo lo que más estudio son las competencias municipales. En general, el bloque de derechos humanos aplicable al municipio coincide en general con las competencias materiales municipales, no hay nada raro. Sí, son las cuestiones de vivienda social, de asistencia a la niñez, a la ancianidad, no hay nada tan raro. El tema implica cómo hacerlo. Bueno, hay algunos debates que pueden ayudar para empezar a entender el tema de derecho a la ciudad, que es si las provincias y luego los municipios pueden ampliar o no el núcleo de derechos que están reconocidos a nivel nacional en derechos humanos. Hay varias respuestas. En general, la provincia sí, pero dentro de su nivel competencial. Entonces, un ejemplo simple es en salud pública. A ver, no está escrito en ninguna ley, es más un estándar de salud pública, que la atención primaria de salud es municipal. Perfecto. Eso no se discute. Si puede hacer de más el municipio, entonces perfecto. Rosario siempre se antecedió a nación y provincia en relación, por ejemplo, con el misoprostol en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. Siempre lo hizo, por una competencia municipal implícita, y eso es válido. En cambio, hay temas que son más difíciles. Por ejemplo, la tutela de la vivienda única, que tenemos el Código Civil con un mecanismo de inscripción y la Constitución de Córdoba y creo que la de Buenos Aires, que lo regula sin inscripción previa. Entonces la Corte no reconoce muy bien esa competencia provincial, ¿sí? Y bueno, a ver, la realidad es que muchas veces con esta cuestión de derechos humanos, el nivel competencial que cumple deja expuesto al nivel que no cumple. Entonces, cuando un municipio hace las tareas bien en materia, por ejemplo, de género, y establece cupos para la administración pública, para mujeres, por ejemplo, para travestis, como ha hecho Rosario, claro, lo deja descalzada la provincia que no hace nada, y entonces provincia queda en offside, y no es raro de que le haga un tirón de oreja para que lo deje de hacer diciendo que invade competencia. ¿Sí? Esto pasa bastante seguido. Por eso el municipio puede actuar en materia de derechos humanos dentro de su ámbito competencial, por supuesto, ¿no es cierto? Es cada vez más, tiene cada vez más presencia la actividad del municipio en la dimensión de los derechos humanos, en la concreción de los derechos humanos. A ver, hace pocos años se aprobó una convención americana de adultos mayores. Adultos mayores son los que tienen más de 60, les recuerdo, hay algunos que ya estamos cerquita, muy cerca. Bueno, esa convención tiene muchísimo que ver con las competencias municipales, muchísimo, no solamente en el área de vivienda y de cómo se construyen las viviendas, de la organización de la vida de la sociedad, digamos, en contemplar al adulto mayor en numerosos aspectos, y es operativo, digamos, y eso hay que conocerlo y hay que implementarlo simplemente. Y ahora voy a la última filmina,
que es ya específica, la de derecho a la ciudad, que la abro desde aquí. Ahora había que tocar algo que no me acuerdo qué es. Yo traigo estas plataformas, digamos, estas diapositivas, porque a mí me ayudan para que yo no me disperse. Yo sí me ajusto en el tiempo, pero en los temas tengo una gran capacidad de dispersión. Entonces por ahí hasta no estoy de acuerdo con cómo anoté lo que anoté ya. Pero, a ver, claro, pero eso es parte de mi debate interno, digamos. Todas mis dudas y mis debates internos los tengo que hacer conmigo mismo, no los tengo que hacer con ustedes. Porque vuelvo de nuevo al ejemplo. Si yo fuese un cura de parroquia, yo les voy a contar porque es verdad. Yo participaba una vez de un grupo que ni siquiera participábamos en una parroquia, porque éramos un grupo, digamos, que yo sigo creciendo, aparte, me parece muy bien, y el que no cree, no cree. Y terminábamos de rezar el Padre Nuestro y uno, que era estudiante de teología, en vez de decir amén, decía no estoy de acuerdo con tal parte del Padre Nuestro. Y claro, no se puede, eso es parte de un debate posterior en el momento de una especie de un sacramento. Es como cuando vos te decís, los declaro marido y mujer, y más o menos te ponés a discutir si corresponde o no corresponde. Bueno, lo mismo acá sobre las dudas que uno tiene, son parte del proceso creativo de uno. A ver, hablando en serio lo que les quiero decir, desconfíen de aquellos juristas que tienen certeza. La gente, vos, un economista o un politólogo también, es decir, los tiempos de la certeza se han muerto con el siglo XX. El siglo XXI es el tiempo de la incerteza. La incerteza es fea, es horrible, pero es lo que nos tocó. Es decir, incerteza ¿por qué? Porque no sabemos hacia dónde va la sociedad contemporánea, porque no hay un horizonte establecido, y en la ciencia lo mismo, porque el derecho, bueno, no es una ciencia, es un saber, pero todo es provisorio, y más en temas como estos que están en plena construcción. Entonces, el hombre o la mujer de derecho que tienen tanta certeza, hay que desconfiar, porque estos son temas en los cuales hay que tener una apertura y una humildad para acercarse, porque además no los domina una sola persona, ni remotamente, ¿sí? Ni remotamente, eso está muy claro. A ver, pensemos que este es un tema tan nuevo que a nivel internacional arrancó en el 2005 con la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que fíjense en la primera característica que tiene, es derecho público no estatal. Esto no se entiende todavía. La Carta no la firman los estados, la firman movimientos sociales, intelectuales. Entonces aquí tenemos una característica del derecho contemporáneo. El derecho contemporáneo tiene una nota también de derecho no estatal. Esto sí. Otro ejemplo voy a dar. Argentina tiene una larga tradición de psicoanálisis, ¿no? Y hay psicoanalistas que siguen hablando en las obras de Freud como si no hubiera pasado nada. Y un médico muy lúcido, muy viejo, que ya falleció, me decía, dice, qué triste, dice, porque si hoy viviera Freud, y sería neurocientífico seguramente, no escribiría ni remotamente lo que escribió. Bueno, lo mismo con Kelsen. Si hoy Kelsen viviría, no seguiría siendo un autor normativista anclado en la idea de la pirámide y estaría aceptando los fenómenos del pluralismo jurídico, es decir, de lugares donde el derecho se produce fuera del Estado. El Estado luego lo reconoce. Esto es algo bastante difícil para que el abogado lo entienda. El ejemplo de la Carta Mundial es eso, ¿no? Ahora, esta Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad tiene ya carácter jurídico. Si lo dice, por ejemplo, un autor muy conocido como Azuela, mexicano, dice, para los interesados en la relación entre derecho y fenómenos urbanos no ha habido en las últimas décadas una novedad tan importante como la idea del derecho a la ciudad. Se sabía que estaba ahí y se invocaba como un mantra
desde el importante libro de Henri Lefebvre, que está cumpliendo 50 años, pero lo cierto es que originariamente la expresión no tuvo un sentido jurídico. Aún hoy se dice que el derecho a la ciudad expresa de una manera sintética un conjunto de reivindicaciones de carácter político, pero lo cierto es que la novedad consiste precisamente en la posibilidad de reconocerlo como parte de los derechos fundamentales con las consecuencias que ello puede tener en la práctica jurídica. Bueno, esa es la cuestión. Es decir, nada más ni nada menos que un verdadero derecho humano de carácter colectivo que tarde o temprano Naciones Unidas lo va a aprobar, no hay duda, pero mientras tanto se está aprobando en distintos instrumentos. Entonces, en el caso argentino, Argentina lo aceptó como tal en el año 2016 a través de la nueva agenda urbana, cuando la suscribe, ¿no es cierto? Ya esto es derecho positivo, es un derecho blando, por supuesto. La ley de hábitat de la provincia de Buenos Aires, alguna normativa en Cava, ¿sí? Numerosas ordenanzas municipales que lo empiezan a incorporar en temas específicos y alguna jurisprudencia que empieza a hablar de derecho a la ciudad. Yo simplemente les recuerdo que el derecho a la ciudad es un instrumento con pocos artículos y redactado de una manera tan pero tan clara, donde, fíjense en el concepto de ciudad que da en el artículo 1, inciso cuarto. Los efectos de esta carta se denomina ciudad a toda villa, aldea, capital, localidad, suburbio, ayuntamiento o pueblo, no importa la escala, que esté organizado institucionalmente comunidad local de gobierno, de carácter municipal o metropolitano, tanto sea urbano, semirural o rural. Es decir, el carácter de ciudad se reconoce a cualquier nivel de gobierno que esté reconocido institucionalmente comunidad local. Y los principios de la Carta, por supuesto, trata de la gestión democrática de la ciudad, la función social de la ciudad, la función social de la propiedad, el ejercicio pleno de la ciudadanía, la igualdad, la no discriminación, la protección especial de grupos y personas vulnerables, el compromiso social del sector privado y el impulso de la economía solidaria y las políticas impositivas progresivas. Si uno tuviera que definir en dos palabras qué se entiende por derecho a la ciudad, y es básicamente que los derechos económicos, sociales y culturales se bajan a la escala local. Se trata de eso, es decir, es entender que, pero ¿esto por qué? Porque hay un cambio de paradigma. Porque cuando esos derechos económicos, sociales y culturales se aprobaron allá en el 45, 48, 60, la ciudad tenía un papel menor en el mundo y hoy la ciudad en el mundo tiene un papel totalmente diferente. Es decir, hoy la ciudad es parte de los nodos internacionales de articulación de la economía global. Digamos, los grandes actores no son ya las naciones, son las ciudades. Digamos. Por eso produce grandes fenómenos de asimetría. Por eso en Argentina tenemos ciudades como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario, por ejemplo, que claro, son nodos vinculados con la economía internacional y el resto de otras ciudades argentinas que subsisten en una especie de páramo por fuera de esta economía de carácter global. Entonces, por eso yo insisto con que la autonomía tiene que tener una dimensión relacional con provincia y con nación, porque el Estado Nacional, que es algo nuevo en el mundo, el Estado Nacional como estructura, que todavía va a existir por muchos siglos seguramente, tiene una función. Y el Estado Nacional tiene la función de ser garante de la solidaridad social y territorial. Por eso yo anunciaba que el neoliberalismo en el 74 en la globalización produce algo nuevo, que es que todos estos mecanismos de gobernanza neoliberal tratan directamente con las ciudades y no con los estados nacionales, porque la capacidad de negociación es más fácil, porque la imposición de las agendas es más fácil, y entonces el Estado Nacional queda desdibujado y no asume roles que debería asumir
para resolver esas asimetrías que de otra manera se van a producir como una especie de darwinismo territorial también, donde las ciudades que ganan triunfan y las ciudades que no tienen posibilidad de ganar vegetan. Y el diseño constitucional argentino no es eso, es el de un Estado social y territorialmente integrado, ¿no? Entonces, me da la impresión de que, para ir concluyendo ya y respetar el tiempo, que la relación entre derecho a la ciudad y autonomía municipal pasa por esta cuestión. Yo creo que si nosotros empezamos a trabajar derecho a la ciudad en cualquiera de sus dimensiones, ejemplo diferente, yo conozco muy poco de feminismo jurídico, ¿no? Muy poco. Y me encuentro con el fallo de Mendoza a partir del caso de la Municipalidad de Guaymallén. La Municipalidad en Mendoza está la fiesta de la vendimia, algo muy importante, característico de la identidad mendocina. Van reinas. Guaymallén dijo, no vamos a elegir reina, vamos a mandar una carroza con nuestros productos, pero no a una mujer de Guaymallén como un producto. Bueno, y llegó el caso a la Corte y la Corte no le dio la razón a Guaymallén y lo obliga a elegir una reina porque dice que avanzó sobre competencia que era indebida y porque en última instancia el patrimonio cultural inmaterial de la vendimia implica la elección de una reina. En minoría, el voto de uno de los ministros, no recuerdo el apellido, al contrario, dice, una visión del patrimonio inmaterial implica que sea un patrimonio que avanza, que no está cosificado y que tiene en cuenta las cuestiones de género actuales, donde si una comunidad, con todo el criterio debatido democráticamente, decide no elegir más reinas, se tiene que respetar. Bueno, esto que parecería un debate menor, es parte de los debates que hay actualmente en los municipios argentinos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que nosotros estamos en una etapa de transición, ¿no es cierto?, donde las capacidades que tiene el municipio para intervenir en estos temas no son pocas, no son pocas. Hay temas que pasan por cuestiones tributarias, de recursos propios que son difíciles, que son un corset, no son mi campo de estudio, no hablo de ello, pero sobre las competencias municipales, que es lo que yo estudio, muchas veces depende de la capacidad de la sociedad civil de priorizar aquellos temas que consideran como tales, el reconocimiento de las autoridades de oficialismo y oposición de la respectiva ciudad para hacer política de Estado sobre ese tema e impulsar esa agenda respecto de la provincia, porque la provincia no impone agendas municipales. Digamos, la provincia, es más, la experiencia indica que generalmente se lava las manos y deja que cada municipio se arregle como pueda. Entonces, yo creo que muchas veces la autonomía, el enemigo de la autonomía son los propios gobiernos locales, que están cómodos con el status quo de quejarse y no gestionar y no involucrarse en temas que necesariamente ya son también municipales. Y en esto creo que entonces la dimensión del derecho a la ciudad como un derecho multiescalar, interdisciplinario, donde el derecho es uno más, creo que nos puede permitir ayudar para comprender un fenómeno nuevo que es el fenómeno de las ciudades actuales, que es un fenómeno bien difícil de entender. Es decir, ejemplos, tomamos el fenómeno de la uberización de la economía y podríamos rediseñar un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, que pasan por las ciudades. Entonces, creo que estamos en una etapa, por supuesto, muy difícil, no solamente en el país, sino en el mundo, porque hay unas nuevas derechas con unas agendas claramente regresivas que se van a aplicar también a nivel local. Ejemplo, a nivel local, Vox en España ha comenzado a desarrollar de abajo para arriba toda una política de ya no cancelar, sino de prohibir clásicos de la literatura española por
una cosa de loco, ¿no? Desde obras de Lorca a otras. Fenómeno que se da también en Miami con autores muy importantes y que, bueno, gracias a Dios en Argentina no tenemos esos fenómenos de intolerancia, pero quiero decir, siempre hay que estar preparado por cuestiones que parecería que no deberían ser objeto de la discusión pública y lo son, y yo creo que el municipio también está convocado a ser un foco de resistencia, ¿por qué no?, respecto del bloque de derechos humanos y de un mínimo de políticas que ponga el piso en los sectores vulnerables, sobre todo, que requieren un acompañamiento estatal porque el sistema jurídico lo exige. Bueno, yo hasta acá llego con la exposición. Si alguien quiere comentar algo, preguntarme algo, encantado. Y les agradezco el silencio que han tenido.